Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy Eh, bien. la realidad es que tenemos un currículum muy extenso, así que vamos a hacer un breve resumen del mismo. Deportista, amateur, enamorado de la naturaleza, dedicado a la exploración deportivo-científica, conferencista, argentino, nacido en Dolores, abogado, titular del Estudio Jurídico Barragán, piloto de yate a vela y motor, buzo deportivo, kayakista de travesía, piloto de planeador, montañista, radioaficionado, fotógrafo, escritor, realizador cinematográfico. Fue fundador y actual presidente del CADEI, Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación de Dolores, Argentina, fundador y actual presidente de CAN, Centro de Activo de Náutica de Dolores, y realizador del Lago Parque Náutico. Jefe de distintas expediciones, Río Colorado 73, Mar de Canoas, Aconcagua de distintos años, 78, 85, 88, 91, y capitán de la expedición Sácalo. coordinador general y navegante de la travesía de los Andes en globo de 1993, capitán de la expedición Mar de las Antillas en kayak, capitán de la Flota Nacional de Kayak, Exploración y Foto Submarina en el Océano Atlántico, jefe de la expedición Antártica Finisterra 2007, miembro de la expedición Domullo 2007, distintas travesías como Hielo Continental Patagónico, Expedición Aconcagua 360, miembro coordinador de la Expedición Everest 2012, Expedición Mont Blanc 2013 y Expediciones Cerro Solo 2015 y 2017 de CADEI. Guionista y director del largometraje y documental Expedición Atlantis, invitado entre otros al Festival Internacional de Cine de la Plage, Francia, en 1987, fue una de las películas más vistas en el mundo, distinguido por la Academia del Cine de Hollywood, ganador del premio Mejor Film del Año por voto del público en el Festival Nacional de Cine Santa Fe 1988. Expedición Atlantis en 1988 fue la película nacional más vista en los cines de Argentina, con más de 1 millón de espectadores, traducida para 6 idiomas y declarada de interés educacional por el Ministerio de Educación de la Nación. Escritor, autor y editor del libro Expedición Atlantis, que gentilmente nos ha regalado y que obviamente va a tener el Dios Blue argentino a la brevedad. Y disertante de distintas conferencias motivacionales y reportajes en vivo en más de 25 países. Obviamente el currículum es sumamente extenso porque está distinguido por distintas comisiones, distintos comités olímpicos, así que creo que me voy a contar un poco todo esto. Así que te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Dijiste que la lista de cosas que has leído no es nada más que un certificado de vejez. Pero bueno, te perdono porque sos una dama. Realmente ha sido una vida intensa y es una vida intensa. Sigo haciendo exactamente las mismas cosas. Bueno, y ahora nos vas a contar un poco cómo has iniciado toda esta aventura de tu vida. Mira, toda la vida estuve orientado hacia el deporte y hacia la naturaleza. Y lo que he hecho es conjugar las dos cosas. Hago exploración, lo hago con un espíritu, y me da más o menos lo mismo estar en una montaña o en el medio del mar. Las técnicas son distintas, pero la actitud, el disfrute para mí es el mismo. Estoy feliz haciendo la naturaleza, descubriendo cosas, conociendo cosas, esforzándome para lograrlo, con un espíritu deportivo absoluto, el mismo que tengo para todo lo que hago en la vida. Así que de muy chico comencé haciendo pequeñas cosas. Me imagino que habrá sido subiéndome a un árbol o cruzando un charco, y la vida me llevó a donde quería, a las montañas, en varios continentes, en 4 o 5 continentes, a varios mares, y realmente estoy feliz de lo que hemos logrado hacer con mis compañeros, porque jamás he hecho nada solo, no tengo intenciones de hacer nada solo, soy feliz haciéndolo en equipo con gente de mis
más profundos afectos, con íntimos amigos, con mis hermanos. Así comenzó todo. Bien, Alfredo, una de las cuestiones que todos nosotros pensamos, es decir, acá hay mucha gente muy ocupada, los tenemos a todos juntos por el tema del aislamiento, pero es realmente difícil este grupo de personas que hoy estén juntas en este momento. Y creo que muchos comparten esta intriga que tenemos a hacer chistes vos. ¿De dónde sacaste el tiempo? Siendo abogado, siendo de familia de abogados, teniendo éxito profesional, ¿cómo hiciste para separar las dos cosas? Realmente no me ha costado mucho. Tuve que tomar algunas decisiones en algún momento. Llegó un momento en que la profesión me atrapaba mucho, asumía muchos compromisos, asesoraba entidades importantes y eso me llevaba mucho tiempo. Y un día me di cuenta que tenía que tomar una decisión porque no encontraba el tiempo para ir a la Aconcagua, una expedición que tenía armada durante 3 años, y justo en el momento de concretarla tenía compromiso de trabajo y la decisión fue la que te imaginás. Dije, esto así no funciona. Renuncié a ser el abogado en un lugar muy importante y comencé a comprarme la libertad. Achiqué mis ingresos y aumenté mi tiempo y lo tuve disponible para lo que amo, que es esto. Y la abogacía a partir de entonces la hice en la medida que me dejaban las expediciones. O sea, había invertido el orden de prioridades. Y aquella fue una de las mejores jugadas de mi vida, no tengo ninguna duda. No sería quien soy, no habría hecho lo que he hecho, no tendría la satisfacción que tengo si me hubiese dedicado plenamente a la abogacía, que es muy buena cosa, y el que tenga vocación para eso, pues que se dedique plenamente a eso. Pero yo elegí bien, elegí lo que me gustaba más. ¿Qué te parece si empezamos, Eduardo, qué te parece si empezamos un poco el relato de todas estas aventuras con vos estás viendo el Gomón, ¿no? ¿Estás viendo lo estoy la foto? viendo, fue la primera expedición que sentimos grande, que sentimos que nos colmaba el ansia. Allá por el año 72 estudiábamos en Mar del Plata, yo estudiaba Derecho y tenía amigos que estudiaban Arquitectura o Agronomía, y supimos que el río Colorado de Argentina nunca había sido navegado. José Luis Godoy tiene la idea de intentarlo, lo intenta en el 72, tuvo problemas en los rápidos en la parte montañosa del río Colorado, entre Mendoza y Neuquén, y debió abandonar el intento. Y lo convoqué para repetirlo el año siguiente con botes diferentes, y armamos un equipo con José Luis Godoy mismo, con el Vasco Iriberri, que era un compañero mío de Derecho, de la Facultad de Derecho. Éramos compañeros del equipo de vóley. Yo jugaba al vóley con 1,60 m y moneda, cuando los enanos podíamos jugar al vóley. Y andábamos bien, éramos campeones marplatenses de vóley. Pero bueno, ahí lo conozco al Vasco, que es el tercero en incorporarse al equipo, y Rubén Tablar, y en el 73 hicimos el intento de recorrer todo el Colorado en un viaje de descubrimiento. Nunca había sido navegado íntegramente. La Armada nos apoyó con 2 gomones que íbamos a utilizar para recorrer el río a remo en gomones. Fuerza Aérea nos prestó equipos de comunicaciones y un sobrevuelo periódico en un avión de reconocimiento, y logramos hacer el río Colorado y navegarlo íntegramente en 27 días en un viaje lleno de situaciones de rápidos, de roturas del bote, de ciertos peligros que supimos o pudimos superar, y nos sentimos muy plenos, muy felices al llegar a Pedro Luro, que era el punto que habíamos elegido como destino final, allí en Fortín Mercedes, donde realmente sentimos que habíamos hecho una expedición de aquellas que leíamos y que deseábamos. Fue la primera. Esa foto que estás viendo, está a la izquierda Rubén Tablar, de lentes,
José Luis Godoy, el Vasco Iriberri, y estoy a la derecha de la foto, con más pelo que ahora, y con 23 años. Si usted ve la expresión nuestra, no estábamos divertidos, estábamos tremendamente emocionados y conscientes de que estábamos viviendo un momento muy especial en nuestras vidas. Ese fue el inicio del grupo de CADEI. Esto ya estamos en el año 78. Esto es el Aconcagua, la cumbre de la Aconcagua. Si bien la foto no recuerdo de qué año fue, porque estuvimos en la Aconcagua 7 veces, algunas veces hubo cumbre y otras no, pero el Aconcagua se transformó en una vieja novia, porque imagínense que yo nací, crecí en Dolores. En Dolores no hay ni montañas, ni ríos, ni lagos, ni mares. Y yo soñaba con montañas, ríos y mares. Me llevó 4 años armar esa expedición. Y en ella logramos hacer la transmisión de radio, la primera transmisión de radio desde la cumbre de la Aconcagua al mundo, con un enlace de distintos equipos de radio, una línea de Entel y Radio Rivadavia con José María Muñoz, y se logró la transmisión de radio de la cumbre al mundo. Y además hicimos una transfusión de glóbulos rojos concentrados para mejorar nuestra capacidad de captar oxígeno en la altura y de mejorar nuestra capacidad de trabajo. Una experiencia que fue sumamente exitosa y novedosa para ese entonces. Y estábamos haciendo ya decididamente lo que queríamos. Estábamos dedicados a la exploración deportiva. Tuve que, no voy a decir a inventar el nombre, tuve que encontrar la denominación para lo que hacíamos. Éramos deportistas en la naturaleza, haciendo algún tipo de exploración, de búsqueda, de descubrimiento, de comprobaciones. Yo diría más técnicas que científicas. Y encontré la expresión esta de exploración deportiva que aún hoy creo que define bien lo que hacemos. ¿Cómo hacías, Alfredo, para armar la red de radioaficionados con los que te ibas comunicando? ¿Te referís a la Aconcagua? Cualquiera de ellas, el Aconcagua o cuando andabas en kayak, ¿cómo armabas esas redes de radioaficionados alrededor del mundo? Mira, la gente joven quizá no tenga presente lo que estamos hablando, pero en aquellos años no existía internet, no existía la posibilidad de las comunicaciones como lo hacemos hoy, no existía la telefonía satelital, y era el sistema de radioaficionados, la red de radioaficionados, la que hacía posible los enlaces. Las comunicaciones eran por radio, en bandas de aficionados. Y esta gente, que son extremadamente solidarios y serviciales, siempre estuvieron al servicio de las expediciones. Y en el caso de la Aconcagua, a la cumbre se llevó un handy, un pequeño walkie-talkie, que en ese entonces no era tan pequeño. Era grande como un zapato. Se envió otro handy a una montaña próxima. ¿Me estás escuchando bien? Perfecto, sí. Perdón un segundito, Alfredo. Les pido encarecidamente que corten todos los micrófonos, está entrando ruido y estamos interfiriendo con el expositor de lujo que tenemos. Por favor, cortemos los micrófonos. Gracias. Adelante. Te decía, llevamos un handy a la cumbre, otro handy lo pusimos en un cerro próximo a la Aconcagua, más abajo, en un punto a donde podían llegar mulas, y ahí instalamos un equipo BLU de Fuerza Aérea. Entonces enganchábamos el handy con el otro handy, que se vinculaba simplemente por micrófono, con el BLU que enviaba la señal a Mendoza, de ahí por una red de Entel, a Buenos Aires. La cuestión era que si apretabas, pulsabas el micrófono que correspondía, de ida y de vuelta, la señal bajaba de la cumbre por varios equipos, por cable, llegaba a Rivadavia y respondía desde allí José María Muñoz, y todas las estaciones intermedias soltaban un micrófono y pulsaban el otro. Algo elemental, rudimentario, y funcionó perfectamente. Esa fue la primera vez en que tomamos conciencia de la importancia de esta red que nos ofrecía la radioafición. Alfredo, acá vemos una
una diapositiva con un globo. Contanos, esto es el Aconcagua, ¿no? No, esto es el Tupungato. El Tupungato, Si contanos un si poco. mirás a la derecha, el macizo que se ve más importante a la derecha, ese es el Tupungato, que es casi de la altura de la Aconcagua, tiene 80, 90 metros menos. La intención nuestra era cruzar en globos de aire caliente por encima de las altas cumbres, un proyecto que elaboramos aquí en Argentina, y que en el año 92, que viajé 3 veces a España, primero por la regata del 5º centenario, después por conferencias en Expo Sevilla, y algún otro motivo, logré convocar a pilotos españoles que tenían los globos apropiados, 2 veces y media más grandes que los globos que disponemos en Argentina. Españoles con quienes yo había volado aquí en Dolores, en el Aeroclub Dolores, en un festival internacional de globos, allá por los años 87, 88. La cuestión es que desistimos de la Aconcagua, porque volando de Chile a Argentina, después de la Aconcagua, íbamos a tener el Cordón del Plata, y deberíamos haber seguido volando hasta superar el Cordón del Plata. Era demasiado tiempo y no había capacidad para sostenernos en el aire tanto tiempo, tantas horas. Entonces optamos por el Tupungato. Volamos a 8.500 metros de altura en un canasto de mimbre, como ves en la foto. Tengo puesta la misma campera roja que usé 2 años antes para hacer cumbre en la Aconcagua. Volamos a 110 kilómetros por hora, subimos a esa altura para encontrar los vientos de esa intensidad que nos cruzaran tan rápido como para llegar a Argentina antes que se acabe el gas que nos mantiene arriba. Con 30 grados bajo cero y con un pleno dominio de la situación. Hoy, de manera absolutamente natural, ustedes mencionaron aventuras. Está claro que hay un espíritu aventurero. Pero nosotros creemos que no somos aventureros. Creemos que somos expedicionarios. Nosotros creemos en la previsión, la capacitación, el estudio, la responsabilidad para encarar estos desafíos. Y decimos que el aventurero va al mar a ver qué va a pasar. Y nosotros vamos al mar cuando ya sabemos lo que va a pasar, después de años de estudio de todas las cuestiones técnicas que habremos de resolver. Y funciona. Por eso es que en ese canasto de mimbre, a 8.500 metros, en un balcón privilegiado que me mostraba abajo la cordillera de los Andes, dominábamos la situación y estábamos serenos, felices, sin miedo, digamos, porque no había nada que no hubiera sido previsto. Esta foto que ves aquí es en el aterrizaje, en la zona de la consulta, ya del lado argentino, con la bandera argentina y la bandera española. Un momento fantástico porque realmente cruzamos al límite de las posibilidades del globo. Ocurrió de todo. Se abrió el globo, se apagaban los quemadores, por falta de oxígeno. Los reencendíamos con bengalas de combustible sólido, con bengalas náuticas. Reencendíamos los quemadores. Y superando todos los inconvenientes, llegamos con la última gota de gas. Alfredo, perdón. Sí. Alfredo, siguiendo con las montañas, danos la mayor que has hecho, por favor. No, la más alta que he subido es el Aconcagua. Después hemos subido el Kilimanjaro en África, que tiene 5.895 metros, 6.000 metros. Eso lo hicimos después de la balsa y tuve la alegría de que integré un equipo de íntimos amigos. Ahí estábamos, el Vasco Iriberri, con el cual había compartido el Río Colorado, el Aconcagua, Atlantis, con Horacio Giacaglia, mi profesor de buceo, integrante del Atlantis, con Jorge Cerdá, con quien había estado antes en el Aconcagua y en otras cosas, y los 2 hermanos Musiarelli de Mar del Plata, integrantes del CADEI, gente que trabaja para todas las expediciones. Y 6 íntimos amigos hicimos cumbre en el Kilimanjaro, ahí en el corazón del África Negra, en el medio entre Kenia y Tanzania. Y también allí llevamos un pequeño equipo de radio y una pequeña batería que el Vasco llevaba en su mochila
y de la mochila colgaba un panel solar y iba cargando la batería mientras subíamos al Kilimanjaro, el Vasco, un tipo tremendamente fuerte. Instalamos una antena bipolo en la cumbre y transmitimos de la cumbre del Kilimanjaro al mundo en un mensaje de paz, de buena intención. Fue muy bonito. Después hemos subido el Mont Blanc en los Alpes y acá hemos subido el Domullo, el Tronador, el Lanín, etc. Y podría seguir nombrando otras montañas que a medida que pasan los años las elegimos más chicas, ¿no? Cuando nos ponemos más grandes nosotros achicamos la montaña y el desafío sigue siendo parejo. Hoy ya con 71 años no intento una montaña de 7000. Y cuando fuimos al Everest, no fuimos a la cumbre. Fuimos con 65 años de promedio y nuestra cumbre era llegar a los 6.300 metros al campamento base, después de cruzar Nepal a pie, y eso es lo que hicimos. Como te contaba, Eduardo, anoche, ¿qué nos faltaba para intentar la cumbre del Everest? Y habría que disponer de 40 días más, no los teníamos, $50.000 más por persona, no los teníamos, y 20 años menos, y eso sí los teníamos. Así que nuestra meta nunca fue la cumbre del Everest. Cuando teníamos edad para el Everest no sabíamos lo suficiente, y ahora que sabemos, ya no tenemos edad. Pero Diana, no es una cosa que nos apene en absoluto. Diana, te llevamos un poco al mar, te llevamos al mar. Dale. ¿En algún momento sentiste miedo en alguna expedición, en algún momento de alguna aventura? Mira, hay momentos en las expediciones en que uno percibe que esto está mal y que estamos a punto de sufrir un accidente o tener alguna consecuencia muy fea. Pero no somos de sentir miedo, el que la gente puede imaginar, un miedo que nos paralice o que nos cambie la expresión o que nos cambie el humor, el ánimo o nos altere. No somos ese tipo de gente. Somos conscientes de que estamos ante un problema, lo que hacemos es apretar los dientes, abrir los ojos y hacer lo que corresponde y tomar la mejor decisión basados en toda la información reunida previamente para cuando ese momento se diese. Por eso te digo que muchas veces me dicen, ¿no tuvieron imprevistos en tal o cual expedición? No. Bueno, me dicen, por ejemplo, pero en Atlantis no tuviste imprevisto, no tuviste una tormenta. Y yo te digo, una tormenta no es un imprevisto. Estoy 4 años preparando el cruce del Atlántico, que sé que va a durar 1 mes y medio o 2 meses. Por estadística sabemos que va a haber tormentas y sabemos en esa época del año qué tipo de tormenta y de qué intensidad y de qué sector. De modo que uno va preparado para eso. ¿Y cuándo ocurre? No te voy a decir que lo estás esperando o que lo deseas, pero de algún modo lo vivís con intensidad. Si todo fuese manejar este coche de la vida en una recta y a 80, sería muy aburrido. Yo creo que un corredor de automovilismo no correría si no hubiese curvas. Bueno, uno cruza el mar porque el mar tiene toda la calma y toda la belleza, pero también tiene la tormenta, también tiene la cuestión a superar, también tiene la ola. Uno se prepara para eso y de algún modo lo espera. De modo que cuando eso ocurre, no sentimos miedo. Ni yo ni la gente que llevo. Sabemos cómo somos y sabemos que eso no va a pasar y no pasa. Y yo te diría que podría llegar a pasarnos si nos metemos en una para la cual no estamos preparados. Si caemos en la condición de aventurero. Y no quiero caer en la condición de aventurero. Me quiero más, me respeto más, me apruebo cuando me veo en la actitud responsable del expedicionario previsor que planifica todo lo que puede. Ese es más o menos el caso nuestro. Alfredo, sí. ¿nos podés comentar un poco la está cruzando el Atlántico? ¿Esta foto? Sí. Esta es la regata del 5º centenario del descubrimiento. Una regata hermosa que se hizo en el 92.
donde barcos de todo el mundo, veleros, partieron de Génova, fueron hasta Cádiz, Cádiz, Canarias, Canarias, Puerto Rico, Puerto Rico, Nueva York. En definitiva, el tramo más importante, a nuestro juicio, era la ruta de Colón. De Cádiz, que está muy cerca de Puerto de Palos, a Canarias, donde saben que Colón recalaba, acondicionaba los barcos, acondicionaba el espíritu, tenía su novia allí, Beatriz de Bobadilla, creo que era en La Gomera, una de las Islas Canarias, y luego continuaba hasta el Caribe, digamos así. Y en aquel entonces nosotros cruzamos en el Capitán Veneno, un barco argentino, un barco reconocido por ustedes seguramente en aquella época en ambiente de regatas oceánicas, y en una tripulación de 7 hombres, en una travesía muy exigente, porque había 3 hombres en cubierta y 3 descansando cada 3 horas, de modo que nunca tuvimos más de 3 horas abajo, y fue una experiencia fantástica. Hubo poco viento y los pequeños veleros anduvieron muy bien en relación a los grandes veleros. Alfredo, vamos... Allí había barcos de algunos de ustedes seguro, ¿no? Sí. Alfredo, ¿vamos a los kayaks un poco? Dale, con mucho gusto. Ahí la lámina siguiente creo que ilustra. Esta fue una expedición hermosa a nuestro entender, a nuestro sentir. Yo había leído, mejor dicho, que Cristóbal Colón, después de su tercer viaje, afirmó en Europa que los habitantes del Golfo de Paria, que si miran el mapa está acá abajo, entre Venezuela y Trinidad, ahí está el Golfo de Paria, unido con el Caribe por la Boca del Dragón, los habitantes del Golfo de Paria, que eran los caribes, habrían recorrido el arco de las Antillas hacia arriba, siguiendo todo el arco de las Antillas, y luego hacia el noroeste, atacando la Española, atacando lo que hoy es Puerto Rico. Y dijeron que no podía ser. Colón dijo, esto lo hicieron antes que yo llegara a América. Cuando llegué a América ya había información de que esto había ocurrido. Y dijeron que el almirante estaba loco o borracho, y dijeron que esto era imposible. ¿Por qué era imposible? Si recuerdan el mapa que vimos recién, hay que navegar hacia el norte, pero tenemos desde la derecha, desde el Atlántico, la corriente norecuatorial, que corre arriba del Ecuador hacia el oeste, hacia la izquierda, y corta, cruza las Antillas y penetra en el Caribe. Aquella corriente que me trajo con la balsa, pero ahora yo no iba hacia el oeste, iba hacia el norte. Y los vientos alisios, hay algunas cruces ahí que lo muestran, que son del este-noreste, que se conjugan con la corriente de las Canarias y que arrastran hacia el oeste todo lo que flota, como le pasó a la balsa. Pero para ir hacia el norte en kayak, sin motor, sin vela, a brazo, era todo esfuerzo, con las peores condiciones para un kayakista como son las fuerzas transversales. Y fue una expedición que armé con mucho cuidado durante 3 años. Allí convoqué a Jorge Iriberri nuevamente, a Horacio Chacaglia, José Luis Godoy. Nos preparamos mucho y unos meses antes Godoy tuvo que desistir por compromisos laborales y personales. Y la hicimos con el Vasco Iriberri y con Horacio Chacaglia. En 62 días recorrimos 1.600 kilómetros en kayak. Cruzamos el mar, claro que de isla en isla, pero cruzamos el mar en kayak, que es la embarcación más pequeña que lo haya hecho, como dijo el Comité Olímpico de Puerto Rico. Un mar que podía estar muy bien, muy calmo, noches como esas que están viendo, durmiendo en los kayaks, porque las travesías de isla en isla, algunas eran de 15 o 20 horas, pero tuvimos travesías de 40 horas. Incluyendo noches en el mar, donde uníamos los kayaks para tener estabilidad y dormíamos con la condición de mar que fuese. Entre Tobago y Grenada fueron 40 horas y dormimos en medio de una tormenta. Fue durísima esta expedición. Y realmente encontrábamos las islas mañana o pasado mañana
ya con GPS por primera vez en nuestras expediciones, pero con un único medio de empuje que era el cuerpito. Ahora, el mar no se cruza con los brazos. El mar se cruza con el conocimiento. El mar se cruza con información suficiente como para armar una estrategia de cada travesía y tomar durante la travesía las decisiones acertadas porque la información que tenés es buena y la has sabido conjugar. Esto, hablemos del arte de la navegación o la condición de navegante, es lo que nos permitió cruzar el mar en kayak. Yo amo el olimpismo, pero estoy seguro que un campeón olímpico de remo no está formado, no puede cruzar el mar en kayak. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no es el más fuerte el que va a cruzar. Va a cruzar el que mejor sabe cómo. Y es una expedición que yo creo que fue mucho más arriesgada que Atlantis. Hace poco le dije a unos amigos, si viene un hijo, un sobrino y me dice, quisiera repetir vuestra Atlantis, me pongo a ayudarlo para que haga su vals y cruce. Si viene una persona que quiero tanto como un hijo o sobrino y me dice, quisiera repetir tu viaje por el mar de las Antillas, le pido por favor que no lo haga. Esa es la verdad. ¿Nos contás la llegada a Puerto Rico? ¿Cómo no? Nosotros, a los 15 días de navegación más o menos, tuvimos un accidente donde el vasco, que es el que ven aquí, Jorge Iriberri, se luxó completamente el hombro, el hueso le entraba 7, 8, 10 centímetros más abajo, una luxación completa, en Canoán, una pequeña isla, y estuvo fuera de la expedición durante 20 y pico de días. Quedó en San Vincent reponiéndose mientras seguimos solos con Horacio Yacaglia. Durante 30 días no supimos de él. Si volvés atrás alguna foto, me haces un favor. ¿Se puede? Sí. Bueno, esta es una condición normal de mar. Vamos hacia adelante. Esto es una tormenta que tuvimos entre una pequeña isla que se llama Dog Island y Virgin Gorda. Habíamos salido de San Martín, era muy largo el trayecto, entonces recalamos en una pequeña islita desierta de solo 3 kilómetros por 2, absolutamente desierta, y luego partimos con Horacio para cubrir los dos solos 130 kilómetros que teníamos hasta Virgin Gorda. Todo esto había ocurrido con el vasco reponiéndose varias islas más atrás, mucho más atrás, y habíamos perdido contacto con él. Seguíamos con Horacio, de isla en isla, tocamos islas de 12 países. Recuerdo, por ejemplo, que no podían creer qué es lo que estábamos haciendo cuando nos veían llegar en estos pequeños botes. Estábamos llegando a St. Kitts y veíamos la costa y estábamos eligiendo a dónde recalar, y apareció una pequeña lancha de pescadores con un pequeño motorcito y se nos acerca a curiosear. Entonces, con toda inocencia, nos preguntan de dónde vienen. Y Horacio, con toda inocencia, le dice, de Venezuela, lo cual era cierto. Venezuela estaba a 1000 kilómetros más atrás, ¿no? Dice, ¿de dónde? De Venezuela. ¡Bah! Se rieron, aceleraron, se fueron y ni siquiera esperaron a que le hiciéramos la pregunta. No podían creer lo que estábamos haciendo. En esas condiciones seguimos avanzando y avancemos una foto más, una fotito más, una más, otra más, esa. ¿No? Volvamos. Ahí estamos. Del vasco no sabíamos nada hacía 30 días. Y estábamos preocupados por él. De pronto íbamos llegando a Tortola, y cuando estamos a unas pocas millas que ya veíamos las montañas de Tortola, con ondas, fíjate vos la onda que tenemos aquí, una onda alta, una onda que tenía 4 o 5 metros, y de pronto al frente vemos un remo que asomaba de un lado u otro, y dijimos, ¿un remo acá? ¿Quién? Y para sorpresa nuestra, cuando nos encontramos, era el vasco, que se había repuesto, había avanzado en un carguero
Y ese día había salido a probar el hombro, esperando que cuando llegásemos por allí nosotros nos íbamos a encontrar en las frecuencias indicadas en las bandas de aficionados. Y nos encontramos en el medio del mar, por decirlo así, los tres de nuevo, juntos, abrazados, llorando, y de allí juntos hasta el final. Y esta imagen que ves es cuando por fin llegamos a nuestra meta, al castillo de San Francisco del Morro, en San Juan de Puerto Rico. Fue extraordinario. Había algunos amigos de Dolores esperándonos, el Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación de Remo de Ecuatoriano, no, de Puerto Rico, y allá estamos los tres pibes, después de haberlo hecho. Teníamos 50, 52 y 54 años. Y acabábamos de cruzar el mar remando. Como decíamos, esto es para los pibes que piensan que a los 40 se acaba el mundo. Esto fue hace 21 años y seguimos haciendo las cosas. Alfredo, una foto que realmente nos llamó muchísimo la atención es esta de acá, donde ustedes dormían abarloados en los kayaks Sí. de a tres. Sí, si observan entre los dos kayaks, hay un caño verde que los une. Esos caños de agua que los vemos ahora en todas las construcciones. Sí. Un caño flexible. Llevábamos cada uno un caño de estos de 2 metros y los kayaks tenían unos orificios que pasaban de banda a banda, por donde pasábamos ese caño y armábamos un catamarán o trimarán, logrando estabilidad para poder dormir sin darnos vueltas. Ahora, esta foto es una noche en calma, que me desperté, fíjate que salí del cockpit, me senté sobre el respaldo del cockpit y le di un planito un poquito elevado y le saco la foto a Horacio que está durmiendo. Pero no eran las noches así tan calmas. Hemos dormido con ola permanente pasando por arriba nuestro. Y dormimos. Realmente dormimos. Sobre todo después de 30 horas de remo, ¿no? Dormís. Preguntan si no tenían chalecos, protector solar. ¿Cómo se llevaban? Te cuento. Teníamos chaleco y teníamos protector solar. No somos de usar demasiado protector por un lado. Y hace 20 años cometíamos la barbaridad de remar habitualmente sin el chaleco puesto. El chaleco iba tomado con unos shocor aquí al alcance de la mano en la cubierta de popa. Hoy nos tomamos la cabeza cuando vemos eso. Hoy nos ponemos el chaleco antes de subir al kayak, aunque sea para remar en el lago artificial de Dolores. Y yo, soy un directivo deportivo, lo pongo como obligatorio porque tengo conciencia de que es imprescindible el uso de ese chaleco. Pero si ves las fotos, cruzamos el mar sin ponernos los chalecos. Lo pusimos alguna noche de tormenta. Total, estaba a mano. Error. Error. Y no tuvimos problemas. Pero veo la foto y me da vergüenza. Parece que más de uno lo ha visto. Sí. ¿Podemos pasar al buceo? Esta foto. Sí, en el grupo se hace mucho buceo. Empecemos con Horacio Yacaglia, que fue nuestro instructor. En el 73, después del Río Colorado, hice el curso de buceo del Mar del Plata. Yo estudiaba Derecho en Mar del Plata. Ahí lo conozco a Horacio Yacaglia. Ahí hace el curso el Vasco Iriberri, los Musiarelli, Godoy, todos alumnos de Horacio y de Jorge Cerdá. ¿Ya ha pasado por hora? ¿Me escuchan? Sí, sí, hay una interferencia. Hay algún micrófono abierto, sí. Ahí está. Bien, en aquel entonces, Horacio Yacaglia, el Vasco Iriberri, eran campeones argentinos de caza submarina y de orientación submarina, en el caso del Vasco. Y nosotros habíamos llegado a ser buenos en buceo. Habíamos desarrollado buenas técnicas de buceo. Para el buceo, para la caza submarina, para la orientación, para la fotografía submarina. Entonces, en grupo o individualmente, el grupo ha buceado y sigue buceando.
En mi caso lo he hecho en Atlántico, Egeo, Mediterráneo, Pacífico, en la Antártida, en el mar de Weddell. Y todos seguimos haciendo buceo. Horacio hoy tiene 75 años, 75. Sigue compitiendo en el Campeonato Argentino de Caza Submarina. Participó este año en febrero o marzo en el Campeonato Argentino de Caza. De modo que es una de nuestras pasiones y lo seguimos llevando adelante. Alfredo, te quería preguntar por la Antártida, perdón, Alejandro, Sí. que nos cuentes un poco de tus expediciones por allí. Perdóname que no escuché tu pregunta. Que nos cuentes un poco de tus expediciones por la Antártida. ¿Cómo no? Esa foto que tenés ahí, con el irísar de fondo, esto es en Belgrano 2. Llegamos con el barco, bajamos a Belgrano 2, donde hicimos una exploración hermosa. Salimos de la base, con motos de nieve fuimos a la bahía Basel, recorrimos campos de grieta, bajamos en grietas con técnicas de montaña, documentando todo, ya con elementos apropiados y más modernos, con cámaras HD y qué sé yo. E hicimos buceo en tantas bases como pudimos, en varias bases. Giovanni, Orcadas, y podría seguir nombrando. Aquí estoy con traje seco y con cámaras para hacer documentación fílmica submarina. Fíjate los témpanos detrás, y algunos de mis compañeros, las cabecitas negras allá buceando. Fue una experiencia extraordinaria. Yo volví sorprendido con la fauna, sobre todo de mamíferos en la zona de la costa, y con la flora increíble, diversa, que hay en la Antártida, que no me la esperaba. Estoy hablando de flora submarina, ¿no? Buceamos incluso bajo el hielo en muchos lugares. Una experiencia extraordinaria. De aquí, estamos caminando, bajamos del barco, caminando sobre el mar congelado hace muy poquito, porque por aquí llegamos navegando hace 5 días. Y aquí salimos del barco, nos fuimos hasta un témpano enorme, un témpano flotante que estaba a 1,5 kilómetros del barco. Escalamos el témpano y desplegamos una bandera argentina enorme que llevamos a propósito desde la cima del témpano, y se tomó la foto desde un helicóptero del barco que se desplazó al efecto, y una foto muy simbólica. Le pusimos la bandera argentina a un pedazo de Argentina que se desprendió del continente, de la barrera de hielo, y vaga por el mar de Weddell hasta diluirse. Le pusimos la última bandera a ese trozo de Argentina. Vivimos momentos fantásticos en esta expedición. Hermosos. Alfredo, ¿podemos pasar al Atlantis ahora? Dale. Atlantis es la hermanita luminosa que opaca o empequeñece al resto de sus bonitas hermanas. Ustedes han estado muy delicados porque hemos tardado 40 minutos en llegar a Atlantis. Habitualmente lo que pasa es que llegamos, voy a una nota periodística, por ejemplo, y yo quiero hablar del Mar de las Antillas, que creo tan importante y la creo relegada, la creo olvidada cuando no se lo merece. O quiero hablar de la Concagua, de la primera Concagua. Una pregunta, 2 preguntas, y la tercera pregunta del periodista es, ¿eran los mismos de la balsa? No, le digo, estaba el vasco, sí, pero los otros no. Ah, pero ¿fue antes o después? Porque en la balsa comían esto, y acá, y ya se fue a la balsa y no vuelven nunca más a las otras expediciones. Y nosotros tenemos un sentimiento de culpa de no haber defendido más, por ejemplo, al Mar de las Antillas en kayak. Pero bueno, acá estamos con Atlantis, que es nuestra novia eterna. Nuestra novia eterna. Atlantis está cumpliendo 36 años. En el 84, el 22 de mayo, partimos navegando, de modo que en este momento llevamos 15 días en el agua. Hace 36 años. Llegamos un 12 de julio, pero la realidad es que nunca más no nos bajamos ni nos dejaron
bajarnos de la balsa. No hay un día de nuestra vida en que no seamos requeridos por ustedes o por la prensa o por alguna institución con el tema de Atlantis. Y tiene una expedición que tiene un montón de condimentos, de fundamentos. Curiosé toda la vida sobre la historia de la exploración. Encuentro información, no la descubrí yo como un antropólogo, sino que leo publicaciones sobre la existencia de las cabezas colosales Olmeca en México. Unas grandes esculturas de 3 metros de altura, hechas por la cultura Olmeca hace 3.500 años, pero hay 15 esculturas que representan a 15 hombres distintos, 15 individuos de raza negra. Y la raza negra es exclusiva de África. La pregunta es, ¿cómo aparecen las imágenes de 15 hombres de raza negra en el Golfo de México, en Yucatán, aproximadamente? Yo ya navegaba a vela en el Náutico Mar del Plata. Me encantaba leer sobre historia de la navegación. Y leyendo sobre la historia de la navegación, encuentro información de que unas balsas, como aquella Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, aquella balsa que cruzó el Pacífico en 1947, demostrando que la balsa americana, de los nativos americanos, era capaz de cruzar el Pacífico hasta la Polinesia. La información era que balsas de ese tipo, un número impar de troncos unidos con cuerdas vegetales, un mástil bastante en proa, posiblemente bípode, como una V corta invertida, con una percha de bambú y una vela tejida de fibras vegetales. Ese tipo de balsas no solo existía en la costa oeste de América, sino que también existía en Australia y también existía en la costa noroeste de África. Cuando leo este dato, yo que tenía incorporada la información de Kon-Tiki, estamos en una reunión de nautas y muchos deben saber qué fue Kon-Tiki. Aquella balsa de Thor Heyerdahl produjo una revolución cultural. Heyerdahl, noruego, se enrolaba, o es la cabeza visible de una posición difusionista que decía que los mares en la antigüedad no eran barreras, sino vías de comunicación. Y demostró con su Kon-Tiki que el americano pudo llegar a la Polinesia mucho antes de que el europeo llegara a América. Yo leí Kon-Tiki antes de entrar a la escuela primaria. A los 4 años leía y escribía. Antes de entrar a la primaria había leído Kon-Tiki. Mi padre me la puso en la mano. A los 6 entro a la escuela, ya con la información sobre balsas, y desde entonces me marca Kon-Tiki. Cuando me encuentro, ya a los 30 años, de que están las cabezas colosales que representan a negros en América hace 3.500 años, y que había balsas en la costa noroeste de África, sin timón, con guaras, con orzas en proa y en popa, que navegaban con corrientes de marea, corrientes ascendentes y descendentes respecto a la costa, sin alejarse de la costa. La pregunta inmediata que me hice fue, ¿balsas? Kon-Tiki asocié, las balsas pueden cruzar. Entonces me pregunté si alguna balsa africana, o algunas, no habrían cruzado el Atlántico siendo la explicación de esta aparición de negros en América. Me faltaba un dato. ¿Qué había entre la balsa africana y los negros en América? Y me pongo a estudiar las cartas del Atlántico Norte. Y me encuentro con una cinta transportadora que viene hacia América. La corriente norecuatorial, primero corriente de las Canarias, baja de la zona de España hacia Canarias, dobla. Primero viene hacia el sudoeste, luego va hacia el oeste, transformándose en corriente norecuatorial, una corriente que tiene poco más de medio nudo de velocidad, y los vientos alisios en una dirección casi idéntica. Cuando tuve en mi cabeza las tres cosas, pónganse mirando el Atlántico y ubiquen a la derecha en África la balsa, a la izquierda los africanos en América, y entre medio algo que lleva hacia América todo lo que sea capaz de flotar en la costa noroeste de África. Ese día dije, esto es así, me resultó evidente, me convencí, me subí a esa idea
y no me he bajado jamás, he tenido la más mínima duda. Alfredo. Entonces comencé a exponer esto y no creían que fuera posible, que la balsa fuera capaz de cruzar. Escuché de todo. Viajé a México a exponer la teoría ante los científicos de la cultura olmeca y me decían, esa balsa no puede cruzar, esa madera chupa agua, las cuerdas se pudren y se desarma la balsa. La convivencia, el tiburón, eran no porque. Alfredo, entonces ¿me dije, escuchás? no discuto más. Sí. Te quiero hacer una pregunta previa a la expedición en sí de la balsa, a que tiraste la balsa al agua. ¿Cómo hiciste para conseguir semejantes troncos? Te lo explico ahora. Te termino el cuento. Cuando tuve las 3 cosas en la cabeza, dije, esto fue así. Hola. Volví de México, donde no me habían creído, dispuesto a hacer una balsa de madera liviana y cruzar el Atlántico demostrando que sí era capaz de cruzar. Reuní el grupo de Cadey el Mar del Plata. En la primera reunión el Vasco Iriberri dijo, yo voy. El resto dijo, esto requiere estudio, lo vamos a hacer ese estudio. ¿Para cuándo es? Esto es para dentro de 3 o 4 años. No teníamos un peso. Nosotros no aceptamos sponsors comerciales, pero no porque sea mala palabra. Sí uso sponsors en otras cosas. Como presidente del Náutico Dolores tengo sponsors para las actividades del club y está perfecto. Pero cuando me juego la vida en una expedición, tiene que ser por algo absolutamente puro. Y preferimos que no haya algo económico dando vuelta alrededor del proyecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Alejandro Casal, que apague el micrófono, por favor. Queríamos, Alfredo, habilitarlo a Jorge, el Vasco, que claro. Está escuchando muy atentamente, y nos gustaría que te salude. Dale, adelante, Jorge Vasco. habilita su micrófono, lo tenemos acá. ¿Me están escuchando? Sí, Jorge. Bueno, gracias por la entrada. Y bueno, escuchando a Alfredo, algo que ya conocemos y que compartimos durante prácticamente toda nuestra vida. Yo creo que cuando miro para atrás en mi vida, tengo que recurrir a las fotos para ver lo que sucedió antes de que empezáramos con las expediciones. Después ha sido una atrás de otra, y vivir disfrutando esta forma de hacernos amigos de la naturaleza, conocerla y compartir con ella. Nunca vamos a vencer a la naturaleza, ni a la montaña, ni al mar, sino hacernos amigos y esperar que nos dejen pasar o que nos dejen subir. Así que, bueno, un gusto grande y que siga Alfredo con la conversación. Ya lo había saludado a Alfredo antes. Gracias. Vasco. Atento, base Mar del Plata, Atlantis llama. No los escucho ahora. Sí, adelante, te escuchamos. Bueno. Sí, como dice el Vasco, esto nos ha marcado de tal manera que estamos hermanados por completo, ¿no? Ya no sabemos cómo más vincularnos. ¿Te imaginas que soy testigo de su casamiento, es testigo de mi casamiento? No sé qué nos falta. Hemos compartido cumbres, mares y aparte todas estas situaciones importantes de la vida. Alfredo. Lo mismo con Horacio, que hemos hecho tantas cosas. Aquí están todos los de Atlantis, yo te los cuento. A mi derecha está el Vasco, para que le conozcan la cara. A mi izquierda está Horacio, que era el tercer hombre de la balsa. Daniel está a la derecha con un pañuelito al cuello. Daniel, como yo, era piloto de yate. Daniel tenía su barco, sé que navegaba con algunos de ustedes de la comisión del Yacht Club argentino. Se presentó como voluntario cuando estaba la balsa en construcción, ya llevábamos 3 años de proyecto. Nadie sabía que había un hueco, que había un faltante. Me faltaba una persona. No se lo dije, se ofreció como voluntario para trabajar, no para navegar. Se quedó con nosotros trabajando y se ganó el puesto. Era el tipo, era la persona.
De modo que su decisión de quedarse a trabajar para abonar la plantita de su chance le dio resultado y terminó siendo el quinto hombre. El quinto hombre, correcto. Y a la izquierda de la foto, mirando de costado, está el Chango Arrieta, el camarógrafo, un hombre con una notable experiencia como documentalista, ha sido cámara de Jorge Prelorán, de Roberto Vaca, con Historia de Argentina Secreta, etc. Y en ese momento trabajaba en el noticiero de Canal 7. Lo conocí haciendo una documental con Andy Pruna para Canal 13, en el año 79-80, y el Chango era el camarógrafo. Y cuando yo comienzo con este proyecto, me llama enterado del proyecto para ofrecerse como camarógrafo y termina siendo el camarógrafo. 7193. Micrófonos cerrados. Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Sí. Bueno, estos son los 5, con los cuales seguimos en contacto absolutamente. Una pregunta que a veces la gente tiene miedo de hacer por nuestra edad. Dan vueltas y me dicen, Alfredo, ¿viven todos? Y es muy divertido para nosotros, porque sí, vivimos los 5. Estamos grandes. Yo tengo 71, el Vasco tiene 73, Horacio tiene 75 y el Chango tiene 76, 77. Y estamos bárbaros. De modo que la pregunta todavía es feliz cuando nos la hacen. Hay una pregunta que te quieren hacer todos acá en el chat, y es, ¿qué te falta hacer? ¿Qué expedición harías en los próximos años? Mira, antes te voy a hacer un chiste que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué es lo que me gustaría hacer, qué te falta, bueno, yo no puedo más que estar satisfecho y tengo la obligación de vivir agradecido por todo lo que he podido hacer. Pero claro, si me pongo a decir qué cosas me gustarían, hay otras montañas que también me gustarían, otros mares que también me gustarían, otros ríos que también me gustarían. Pero no lo siento como en el debe, como que me falta y me duele, de ninguna manera. En un programa de televisión me hicieron la misma pregunta. ¿Cuál es la próxima? Le dije, bueno, no sé si es la próxima, le digo. A mí una cosa que me gustaría es ver el mundo desde afuera. Ver el globo azul flotando en el espacio. Esa imagen simboliza mi espíritu de exploración, ver el mundo desde afuera. Pero esto te das cuenta que yo lo dije como diciendo que lindo sería, pero claro, de ninguna manera estaba hablando de algo concreto. Pero yo dije, me gustaría ver el mundo desde afuera. Terminé esa nota en Buenos Aires, vuelvo a Dolores, iba caminando por la calle, y me para una señora mayor, muy amorosa, que no sé quién es. Me dice, ay, doctor, yo leo todo lo que usted hace, las cosas que ha hecho, y lo vi en televisión, así que está haciendo un cohete. Pobre señora, había entendido que yo estaba armando un cohete para volar al espacio a ver la Tierra desde afuera. Pero bueno, más allá de este chiste, voy a seguir haciendo ríos, mares, montañas. Cada vez van a ser cosas menos exigentes físicamente, porque no pretendo tener ahora la potencia o el rendimiento que tenía a los 40 o a los 50. Pero voy a seguir en la naturaleza haciendo cosas. Pero hay otra cosa que me impide abocarme a un proyecto de esto, porque estos proyectos que mostrábamos me llevan 3, 4 años, no mínimo 2 años, de dedicación intensa, febril. Me apasiono, duermo mal, como mal, busco información, viajo, gasto, me entrego. Y realmente no puedo hacerlo porque tengo una idea que me parece necesaria que la abordemos. Nosotros queremos crear el Museo de la Exploración. Un museo que recoja la historia de los descubrimientos geográficos. Un museo que concentre esto, el espíritu de los pioneros, de los valientes
de aquellos señeros que descubrieron el mundo geográfico. No existe en el mundo y me parece increíble que no exista. Hace años que estamos en este proyecto y hoy está declarado, desde hace años, de interés nacional por distintos gobiernos de distintos colores. Lo nuestro no tiene nada que ver con la política. A nivel nacional, a nivel provincial lo mismo y a nivel local lo mismo. ¿Por qué en Dolores? Y porque está CADEI acá, y CADEI tiene 30 expediciones, tiene material como Atlantis, como el Mar de las Antillas en kayak, como los globos del cruce del Atlántico, como los elementos, los kayaks del cruce del Mar de las Antillas, los globos del cruce de la cordillera, los elementos de buceo en la Antártida, material de las expediciones en los Alpes, en África. Hay material para empezar, y hay instituciones públicas y privadas que están analizando qué elementos de su material que tiene que ver con la historia de la exploración destinarían a este Museo de la Exploración en Dolores. Un excelente lugar. Dolores está en el eje turístico más importante del país. Pasan por aquí 18 millones de personas por año. Entonces, este proyecto me compromete. Cuando tengo una idea de este tipo, que no la tuve sola, esta idea fue madurando en charlas entre todos durante décadas, siento la obligación de hacer lo que pueda por concretarla. Hemos estado a punto de concretarla hace 10 años. Y estamos siempre atrás de este proyecto, y esta situación que vivimos, esta pandemia, y las consecuencias de la pandemia que nos van a demorar todos los proyectos un tiempo que no sabemos cuánto es, entendemos la situación. También entendemos que va a pasar tanto la pandemia como sus consecuencias. Somos esperanzados y optimistas. Entonces, seguimos trabajando para, cuando se pueda, concretar esto, y creemos que sería un aporte importante. Rescatar el espíritu de los que logran desarrollar la convicción, que la convicción no es obra del Espíritu Santo, la convicción se construye. Los que planifican adentro de años, 5 o 10, los que creen en el fruto del esfuerzo y los que creen en la perseverancia, elementos de los cuales adolece nuestra criolla cultura. Soy criollo y tengo derecho a hablar. No estoy hablando de otros. Entonces, lo digo con todo amor a esto. Fortalecer estos valores, transmitirlos con hechos concretos como son las expediciones. Mostrarlo para que la gente, no que crea en nosotros, que crea en sí mismo, crea lo que el hombre puede. Por eso el esfuerzo que hacemos con estas divulgaciones, como lo hacemos con la prensa habitualmente, como lo hicimos con la película en su momento, como lo hicimos con el libro que publicamos hace 2 años, el libro Expedición Atlantis, que transmite estos valores, transmite estas ideas, estos principios, estos valores, que entendemos que ayudan al hombre a creer en sí mismo y a ser fuerte y feliz en las grandes luchas. Ese es el sentido último de lo que hacemos. Alfredo, ya para ir cerrando, así no te cansamos, ni abusamos de tu generosidad. Me encanta él. Tú donaste un libro a el Yacht Club Argentino, que agradecemos y que invitamos a todos los socios que puedan pasar por la administración y verlo. Es realmente una obra de arte, algo maravilloso. Quería que nos relates un poco cuál fue tu vínculo con el Yacht Club Argentino en el pasado. No. Tenés anécdotas muy importantes que va a interesar escuchar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te imaginas que como hombre del interior, de tierra adentro, del campo, de Dolores, yo crecí aprendiendo de los que vivían al lado del agua? Aprendiendo de los que vivían en el Mar del Plata o que vivían en Buenos Aires, que era lo que tenía más cerca. Y conocí gente del Yacht Club Argentino que siempre fue comprensiva, me tuvo paciencia, me transmitió conocimientos, y le estoy sinceramente agradecido. Tanto el Yacht Club Argentino como la Armada, como Prefectura, han sido las entidades náuticas o navales argentinas en las cuales me apoyé siempre. Pero hay un momento en que el Yacht Club Argentino me golpeó el corazón con alegría. En el momento que llegamos a Venezuela con la balsa,
bajamos de la balsa un gran despliegue, el vicepresidente de la Nación, un desfile militar, los embajadores de todos los países americanos y europeos, la prensa del mundo, multitud de gente, los barcos embanderados, bocinas, toda emoción. Y en ese momento se acerca el vicepresidente de la República y el embajador argentino y nos entregan 2 telegramas de felicitación. Uno del presidente Alfonsín y el otro de Germán Frers, padre, el nombre del viejo argentino. Por supuesto que los tengo guardados y son 2 tesoros que tenemos porque la gente del interior, que veíamos a los nautas importantes como en otro mundo, en ese otro mundo lo teníamos a Germán Frers y lo seguimos teniendo, como un hombre que fue señero, que fue ejemplar, y fue muy importante para nosotros. Mirá que recibimos en ese momento infinidad de salutaciones y felicitaciones. Pero esas 2, del presidente de la República y del Yoclo argentino, para mí fueron realmente importantes. Alfredo, Y mantengo un sentimiento de gratitud hacia el Yoclo argentino. Alfredo, una pregunta más. Dale. ¿A qué se debe la frase que el hombre sepa que el hombre puede? Y queremos después terminar con una pequeña parte de tu videíto, realmente donde creo que tiene como mucho, es muy emotivo, porque es cuando ustedes están llegando. Pero la frase realmente es la gente está preguntando mucho, ¿de dónde surge? ¿Cómo no? Mirá cómo acomodé el cuadro. Ahí le borré la pared que se veía, listo. Yo no me veía, así que no podía cuidar la imagen. Pero no importa. Esa frase, que el hombre sepa que el hombre puede, tiene una historia que es conocida, pero vale recordar. Unos meses después de Atlantis, nos hacen una cena, un homenaje, nos entregan una plaqueta que decía que el hombre sepa que el hombre puede. Yo recibo esa plaqueta, me encantó la frase, y le digo al presidente de la entidad que nos homenajeaba, le digo, qué hermosa frase, ¿de quién es? Y se rió mucho, me dice, ¿cómo de quién es? Es suya. Y le digo, no señor, yo no conozco esta frase, yo nunca he dicho esto. Y un periodista que estaba presente me dice, sí, Alfredo, lo dijiste. Yo grabé todas tus comunicaciones con el Gordo Muñoz, con José María Muñoz, con quien hablábamos 1 o 2 veces por semana, y en una de esas comunicaciones vos dijiste esta frase. No puede ser, la recordaría. Me llevó a su casa de trasnoche, después de la cena, y muy de madrugada, escuchando cassette por cassette, llegamos a la última comunicación. En el momento que Atlantis entraba al puerto de La Guaira, nuestro destino previsto, a donde llegamos sin timón con exactitud, en ese momento que entrábamos, José María Muñoz, que me llama de Rivadavia, salimos al aire y me dice, Capitán Barragán, en este momento, una reflexión. Y yo repetí 6, 7 veces llorando, conmovido, que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre... Pero no lo registré. Por eso digo que nunca lo pensé, no pasó por la cabeza, salió del alma a la boca, y por eso digo que más que mía es de Atlantis. Yo simplemente la expresé, pero no me digan de dónde salió. Me la tuvieron que mostrar para que supiese que yo la había dicho. Y se instaló de tal manera que se ha tornado inolvidable y me avergüenza que yo me olvidé en su momento. Me disculpo un poco la emoción, pero es una frase que ha quedado estampada, que hoy la veo escrita en el frente de un negocio, o la utiliza un colegio como lema, o he visto gente que la lleva tatuada en un brazo, y es asombroso, realmente asombroso, y sigue vigente y permanentemente aparecen nuevas expresiones de esa frase, o del logo de la vela, que no es más que el sol y los vientos, el sol y los 4 vientos, el sol la vida, los vientos la libertad. Eso y la verdad. Y acá tenemos un...
Si bien lo parecíamos, no éramos náufragos. Estábamos allí por nuestra propia voluntad. Queríamos demostrar la posibilidad de que los africanos hayan llegado a América cruzando el Atlántico hace unos 3.500 años. Correcto, chicos. Están a 10 millas de la isla de Testigo. Bienvenidos a América. Triunfaron. Superando todos los pronósticos, aquellos 5 deportistas lo habían logrado. Alfredo. Qué bonito. Sí. Bueno, gracias por habernos hecho pasar una noche maravillosa. Gracias por habernos dado un momento de emoción y de recuerdo. Gracias a los más de 300 presentes que nos han dicho que son desde la Patagonia, Chile, Brasil y muchos lugares más. Muchas gracias en nombre del Yoclo Argentino y de todos los presentes. Les agradezco a ustedes, yo te reitero. Muchas gracias. Viví aprendiendo de ustedes y pienso seguir aprendiendo de ustedes. Así que lo menos que podía hacer era aceptar y compartir con ustedes este momento, que yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Me encanta hablar con gente de mar, con gente que tiene experiencia de nuestras pequeñas travesuras, porque ha sido eso. Nunca éramos los más expertos haciendo la cosa. Sí éramos muy serios en el intento, pero respetamos tremendamente a los que tienen la experiencia de ustedes. Estela, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, por supuesto. Alfredo, me quedó algo muy tocado, que es cómo superaste los vientos del través y las corrientes en la expedición en el Mar de las Antillas. Mira, para sintetizarlo, la estrategia era que el primer waypoint lo poníamos muy al este. No en la línea de la isla, sino muy al este. Yo quería ganar Barlovento. En las primeras 15 horas que sabía que podía remar, ser fuerte, ser eficaz, para cuando me agotase, tanto yo como mi compañero, o cuando aparecieran los problemas que aparecen cuando ya estás cansado, tuviésemos ese capital que significa tener Barlovento. Primero fue motivo de charla, porque algunos decían, ¿para qué están remando de más? Ay, gracias. Meterse en el Atlántico, si en realidad van al norte, pero nos dio resultado. Hicimos 23 travesías, enhebramos 23 destinos, y llegamos a los 23. De modo que si lo hago nuevamente, vuelvo a hacer eso. Había que vencer, cuando todavía tenías fuerza, tenías que vencer a la oposición, que era la corriente y el viento. Y luego, cuando estaba más débil, empatabas con ellos, rumbo al destino. Te lo conté en criollo. La verdad que cuando vi el croquis y conociendo los vientos y la corriente del lugar, dije, ¿cómo hicieron estos? Sí, fue muy loco, muy loco. Pero la explicación es la que te di. La explicación es la que te di. Si mi destino estaba al norte, yo te puedo asegurar que iba al noreste durante 15 horas. Pero noreste real, ¿eh? No la proa al noreste. Noreste de rumbo, real, metiéndome en el Atlántico, a la derecha, metiéndome en el Atlántico, buscando la latitud deseada, y después de algún modo me entregaba a las fuerzas, y con muy poco remo llegábamos al destino. Nos dio resultado. No había alternativa. O yo enhebraba esa isla que está allá arriba, o me vencían las fuerzas, me metían hacia la izquierda, estoy al revés, para usted tendría que hacer así, ¿no? Me metería hacia la izquierda, hacia el Caribe, y el Caribe Sur no es el Caribe turístico que ven en las películas. El Caribe Sur es bastante desierto, de poco tránsito de barco, con piratas modernos, muchos,
muchos que asaltan pequeños cruceros o pequeños cargueros o 3 indefensos kayakistas. De modo que no debía ocurrir esto, de que la corriente del viento nos metiera en el Caribe. No volvíamos nunca más hacia el este, nunca más en contra del viento y la corriente hacia nuestro destino. Y perdernos en el Caribe Sur no era llegar a México, era terminar allí, con muy pocas probabilidades que nos encuentren. No teníamos una baliza de rescate y no teníamos radio para hablar larga distancia. Unos pequeños handy que se comunicaban con lo que tenía a la vista. De modo que no podía ocurrir, no podíamos permitir que nos metiese en el Caribe. Fue una lucha de todos los días. Te felicito. Me hace acordar en una mínima parte, en la regata Buenos Aires-Río, cuando buscamos el este, porque sabemos... Te escucho muy bajo. Más fuerte, Jorge. Hola. Hola. Sí, ¿Me escuchás? Más fuerte, Jorge, por favor. Me hace acordar en una mínima parte la regata Buenos Aires-Río, cuando nosotros buscamos el este, porque sabemos que cuando si vamos al norte, vamos a terminar en la costa con las calmas. Acá y ustedes iban a terminar en la nada, muertos. Sí. Pero te das cuenta que no hay mucho que inventar. O sea, conociendo cuáles son las opciones técnicas de lograrlo, caes necesariamente en esta. No hay otra que hacer. Porque yo no tengo con qué corregir un desvío que ya se dio. De ninguna manera, a brazo, puedo ir en contra del viento y la corriente. Sí puedo hacerlo por 1 hora, por 2, no por 1 día o 2 días. De ninguna manera. Alfredo, quería preguntarte, si no es molestia, ¿por qué no hubo comunicación con el primer buque? Perdón. Discúlpame. Sí. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicitaciones. Gracias a vos, muy amable. Alfredo, una pregunta chiquita. Sí. Soy Germán, ¿por qué no hubo comunicación, que lo mostrás en la gloriosa película? No hubo comunicación con el buque alemán al inicio, sí con el cubano, pero ¿por qué después no hubo comunicación con el buque alemán al inicio? Ese primer buque que aparece. Con el buque alemán, que se llamaba Saxon Star, al cual lo cruzamos, apenas salimos de Canarias. Al tercer día nos cruzamos con este buque, sí tuvimos comunicación. Sí tuvimos comunicación. Comenzamos a llamar por VHF. Teníamos el VHF que nos prestó la Armada, de uno de los Fortuna. Con ese VHF nos comunicamos con el Saxon Star y teníamos problemas de idioma, no nos entendía. El inglés que teníamos nosotros, que era uno de los nuestros, que era más o menos, no nos entendían. Entonces salió otro y dijo, ¿para qué le hablo en italiano? Tampoco nos entendían. Y de pronto del otro lado escuchamos un gallego que dice, pero coño, no hay nadie que hable español en esa maldita barza. Había un gallego, habían llamado al cocinero, ellos tampoco nos entendían, así que llamaron al cocinero que hablaba español y el cocinero se comunicó con nosotros. Y la pregunta fue, dice, ¿han naufragado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No naufragamos. ¿Pero cómo que no naufragamos? ¿Qué hacen en eso? ¿A dónde van? A América. ¿A América? Pero nadie podía entenderlo. Pero sí comunicamos, sí. Es maravilloso el momento cuando se comunican con el cubano, creo que es el segundo buque, la cara cuando... No, era venezolano. Venezolano, cuando vos le decís a... Hola, ¿me escuchás? Perfecto. Cuando vos le decís al final de la película el momento más emocionante, y lo tenemos grabado mucha gente, cuando le decís nervioso, esperando la respuesta del buque. Esa escena creo que es la central. Porque cuando lo vemos en el horizonte, hacía 4 o 5 días que no teníamos horizonte. Y no podíamos tomar nuestra posición bien. Usábamos sextante, no GPS, así que no podíamos hacer cálculo, no teníamos astros. Entonces veníamos por estima, hacía ya casi una semana, y no sabíamos, no teníamos confirmación que estábamos en América, si bien creíamos que estábamos en América. Pero pasamos al norte de Trinidad y no la vimos. Pasamos abajo de Grenada y no la vimos. ¿Dónde estamos? Ya teníamos que haber visto tierra y no la veíamos.
aparece este barco desesperado, lo llamamos. Y me responde y me dice, ¿qué necesitan? Necesito, por favor, que me confirme la posición. Dígame, ¿dónde estamos? Se escucha el ruido, viste, de estático, ruido ahí, esa fritura de la radio, mientras ellos buscaban el dato, y es ahí cuando lo miro al vasco que estaba al lado mío. Si lo miran al vasco, se está agachando así. Estaba con un ventilador, con un inflador del bote neumático que usábamos para sacar las filmaciones de afuera, enfriando el equipo de radio, estaba tirándole aire. Y el vasco es que hacía así, y yo lo miro y le digo, ¿nervioso? Porque realmente estábamos recontra nerviosos. Y vuelve este hombre y me dice, atención, Balsa Atlantis. Le doy la respuesta. Y le digo, estamos en América, correcto, chicos, están a 10 millas y los testigos. Fue una explosión de emoción absoluta, era la confirmación. Primero, que no estábamos locos. Segundo, que nos habíamos salvado. Era todo alegría, era todo junto. Cerró con un moño, cerró redondo. Y de allí, directo a La Guaira. Cuando yo anuncié en España que iba a La Guaira, un marino encumbrado me dijo, no sea atrevido, usted va sin timón. Y hay 5.500 kilómetros de distancia. La Guaira tiene 100 metros, la boca del puerto. Diga que va a América y quizá le dé, no afirme que va a La Guaira. Señor, voy a La Guaira. Esta es mi ruta. Y si miran el libro, que vos que estás en pantalla lo viste el libro, publiqué el mapa de nuestra derrota antes de partir. Di 14 puntos de posición que indicaban nuestra derrota hasta La Guaira. Nunca estuvimos a más de 35 millas de esa línea, sin timón. Se cumplió totalmente lo que había encontrado. O sea, yo no descubrí la corriente marina. Yo fui a los libros, a las cartas náuticas, a la información que la ciencia y la técnica te ofrece. Pero se puede confiar en esa información. Y podía saber exactamente por dónde iba la balsa, con nosotros o sin nosotros. Por no decir conmigo o sinmigo, que la gente se ríe. Alfredo. Arriamos la vela a 80, 100 metros de la boca del puerto de La Guaira. Veníamos recorriendo la costa desde el día anterior, porque la corriente lleva esa línea. No es que yo era tan loco y tan temerario que afirmaba algo por si ocurría. Sabía que iba a ir por ahí. Y recorrimos la costa y durante toda la noche veíamos las luces de la costa, y cuando pasamos frente a la boca del puerto de La Guaira, bajamos la vela y tomamos remolque. Misión cumplida. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Sabés que nos has inspirado mucha gente con esto. A mí desde chico me hizo que hoy me ingrese en la náutica y te lo he contado. Pero seguramente mucha la gente que está acá lo has inspirado y quizá no lo pudo decir, ya se fueron, pero sos la huella a seguir, sábelo. Alfredo, Luis Medina quiere hacerte una pregunta y cerramos con esto. Un amigazo. Te cuento de Luis Medina cómo lo conocí. Dale. Me llama un amigo que tiene una empresa de seguros, es representante de una compañía de seguros. Me dice, Barragán, te quiero comentar algo. Me llama desde otro pueblo, de Lezama. Ayer aseguré un auto de alta gama, un Mercedes-Benz. Esos lindos, bajitos. Y siempre que aseguro un auto de ese tipo, le saco fotos para mostrar a la compañía que aseguré un auto sano. Se congeló. Y cuando le voy a sacar la fotografía de atrás, en el paragolpe, como en un camión, tenía escrito que el hombre sepa que el hombre puede, Alfredo Barragán, en el paragolpe de un Mercedes-Benz. Ese es Luis Medina, el que está ahí. Adelante, Luis. Tiene el micrófono apagado, Eduardo, y no tiene cámara. Hay que habilitarle el micrófono. Luis, si nos estás escuchando, va a poner el micrófono, por favor. Parece que no lo escuchamos. No. Es el otro Luis, no soy yo, es el otro Luis. Bueno. Bueno, después lo recuperamos. Sí. Bueno, queda a criterio tuyo. Te dejamos en libertad. Gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Les prometo que voy a pasar a tomarles un café. Nos dejamos de... La última pregunta, ¿con qué cargaban las baterías? No te escuché.
¿Con qué cargaban las baterías? baterías? Las cargábamos con paneles solares. Llevábamos 2 paneles fabricados acá en el país, que el fabricante, un entusiasta, a quien todavía trato, un día, sin que se lo pidiéramos, mandó 2 paneles para que los probásemos y los usásemos. Y funcionaron perfectamente, cargábamos baterías y con eso alimentábamos nuestro equipo de radio que consumía muy poco, era un equipito de solo 50 watts. Por supuesto que los tengo, son parte de los elementos de museo que tenemos. El equipo de radio, naturalmente que era moderno. La gente dice, pero llevaban radio. Sí, la radio era para difusión, para información, de ninguna manera para seguridad, porque navegamos fuera de todas las rutas y nadie iba a desviar un barco 1000 kilómetros para ir a rescatar a 5 náufragos voluntarios. Eso lo sabíamos y lo entendíamos. Pero realmente fue extraordinario el impacto que tuvo en cuanto a difusión. Fue creciendo la red de radioaficionados. Nosotros hablábamos exclusivamente con Dolores, Mar del Plata, Guayaquil, México, XE1 Cucuceta, Canarias, eran 5 bases. Primero Dolores y Mar del Plata. Los demás escuchaban. Podían grabar, podían difundir, pero no podían entrar no podíamos hablar con todo el mundo. Pasaban las preguntas y las recibíamos de Dolores o Mar del Plata y las respondíamos. Al final de la travesía se habla de casi 1 millar de equipos de radio distribuidos en el mundo, siguiendo las comunicaciones de Atlantic, que era todos los días a las 15 horas de Greenwich. En 14.160 era la primera frecuencia. Y esas estaciones tenían a bordo de la estación de radio, tenían en el lugar de ahí de la estación de radio, periodistas que difundían. Y aún en época que no había internet, tuvo Atlantis una difusión extraordinaria gracias a la red de radioaficionados de todo el mundo. Vivimos agradecidos a los radioaficionados. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchachos. Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Te cuento, una sola. Dale. La tengo que hacer porque es de parte de mis tripulantes, ¿sí? Con lo cual, que me preguntan, ¿cuál es la habilidad más importante que se considera para poder llevar adelante estas expediciones? ¿Cuál es la qué? La habilidad que hay que desarrollar más importante para llevar adelante estas expediciones. Siempre cerramos. Yo creo que hay que dedicarte a lo que te enamora. Dejar de lado otras cosas que te gustarían, pero que te distraerían de las que realmente te enamoran. Concentrarte en las que te enamoran. Vas a ser más eficiente en esa tarea, vas a ser más feliz en esa tarea. Todo eso, más una actitud responsable, te va a llevar a buscar el conocimiento, los datos técnicos que te van a hacer capaz de hacerlo. Un día te vas a dar cuenta que tenés, o crees tener todas las respuestas a las preguntas que te va a hacer el mar o la montaña. Y la sensación de que eso que estás haciendo es hermoso, y es una suerte increíble que sos vos el que lo está haciendo, todo eso contribuye a lograr la convicción, la imprescindible convicción. Cuando se te juntan las ideas y sentimientos de que esto es bello, es un privilegio ser el que lo haces, merece hacerse, merece cualquier esfuerzo, soy feliz haciéndolo. Cuando todo esto se conjuga, te tornás en imparable. Y como no hago otra cosa que las cosas que me enamoran, termino teniendo fama de tipo que consigue lo que se propone. Lo que pasa es que solo me propongo lo que me enamora. No tendría ni fuerza ni alegría para encarar lo que no me interesa. En otras palabras, nadie me va a mandar a hacer nada. Alfredo, ¿qué equipo de handy usaba, si se acuerda, el handy, el modelo? No usaba handy en Atlantis. No usaba handy en Atlantis. Usamos, no hablo de marcas y modelos, no hablo marcas sumamente conocidas, de las 2 más conocidas,
unos pequeños handys del tamaño de un atado de cigarrillos, esos eran en los kayaks. En la primera Concagua el handy pesaba 1,7 kg. Me lo trajo de Estados Unidos un piloto de aerolíneas, un amigo. Lo tengo, por supuesto. Con eso logramos comunicar desde la cumbre por primera vez al mundo. Tan al mundo que uno de los nuestros que no pudo ir en la expedición, José Luis Godoy, estaba trabajando como agrónomo en Misiones, estaba metido en el monte con una camioneta escuchando Radio Rivadavia, no sé, un partido de fútbol, y de pronto Muñoz que dice, interrumpimos el relato porque estamos en contacto con la expedición de Doctor Barragán en la cumbre de la Concagua. Adelante cambio, y adelante cambio desde la Concagua. Se imaginan que una vez que llegó a Rivadavia, de ahí Rivadavia tenía los contactos con el mundo como para la difusión. Uno de los nuestros la escuchó desde el monte Misionero a la transmisión de la cumbre. Fue un logro técnico muy importante en su momento. Alfredo, te dejamos en libertad, no queremos abusar de tu generosidad. Buenas noches a todos. Chao. Un abrazo para ustedes y pasada la cuarentena los veo por allá. Los llamo, nos encontramos a tomar un café. A navegar, Alfredo. Hasta pronto. Alfredo, a navegar. Buenas noches. Muchas gracias. O a navegar, por supuesto. Gracias. A navegar, por supuesto. Gracias por todo. Gracias por escucharte, Alfredo. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias, Alfredo. Sos un grosso.